¿Sí? Primera de Corintios capítulo 13, verso 11, dice así, de esta manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amado Padre, oramos en nombre de Jesús que tú guíes la enseñanza de este día, pero también de este mes. Deseamos, Padre, honrarte a ti, pero también poder capacitar a las familias de nuestra iglesia para que puedan tener las herramientas bíblicas para poder enfrentar la difícil tarea de lo que significa criar los hijos, prepararlos para la vida adulta. Así que pedimos tu gracia sobre la enseñanza, que tú hables más allá de lo que hemos de decir en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Bueno, Dios ha establecido tres instituciones fundamentales para llevar adelante sus propósitos en el mundo, ¿sí? En el mundo funciona bajo estas tres instituciones que Dios ha establecido: la familia, el Estado y la Iglesia. Toda nuestra vida funciona en torno a estas tres instituciones, todo lo que hacemos. Dios ha diseñado la vida humana para que funcione en torno a estas tres cosas, ¿sí? Tres instituciones: la familia, el Estado y la Iglesia. Y cada una de ellas, ¿sí? Cada una de ellas cumple un rol específico en el diseño divino para el bienestar y la organización de la vida humana. A través de estas instituciones, ¿sí? La familia, el Estado y la Iglesia, Dios ejerce su gobierno y su gracia y su justicia en el mundo. O sea, Dios lleva adelante sus propósitos que se trazó antes de que las cosas fuesen formadas a través de estas tres instituciones. Y a cada una le ha delegado autoridad. En algún momento hemos hablado, ahora que recuerdo, sí, me acordé cuál era el tema del año pasado, de familia, y era el tema de una crianza dirigida al corazón. Después me acordé cuando estábamos hablando de eso. En cada una de esas instituciones Dios le ha dado autoridad, ¿sí? Al gobierno le ha dado su autoridad para que el gobierno ejerza su función. En la iglesia Dios ha dado autoridad al liderazgo de una iglesia para que se ejerza su función de cuidar a la iglesia. Y en la familia Dios también ha delegado autoridad. O sea, Dios gobierna de esa manera en el mundo, ¿sí? Aquí en donde ha determinado llevar adelante sus propósitos, ¿sí? Nosotros sostenemos, ¿sí? Que la iglesia, por lo menos desde que estoy yo en esta iglesia, sostenemos que la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, eso enseña 1 Timoteo 3:15, la iglesia es responsable de instruir, capacitar a las familias, especialmente a los padres y especialmente a papá, los dos, papá y mamá, pero especialmente a papá, para que ejerzan su liderazgo conforme a los principios bíblicos, glorificando a Dios en el cumplimiento de su llamado dentro del hogar, ¿sí? Esto es responsabilidad de la iglesia. Entiendo que entre las cosas principales que tengo yo desde mi lugar pastoral es poder capacitar a las familias para que los padres, especialmente papá, puedan cumplir ese llamado que tienen de Dios a criar hijos, ¿sí? Es un llamado. Dios llama a los padres a una labor, ¿sí? A veces no se ve de esa manera. A veces la vida de padres, de crianza, se ve como una circunstancia en la vida, pero en realidad es un llamado. Dios les está llamando. Y cuando decimos llamado, Dios te está dando una comisión. Te está encomendando que cuides estas personas. Vamos a hacer un acento hoy sobre los hijos como personas, pero es un llamado de Dios. Y esto lo veo en realidad no solamente porque la Biblia marca que esto es así, ¿sí? Que hay que enfatizarlo en la iglesia, sino porque hay una gran necesidad de capacitación familiar. Y esto es debido a esto, o sea, hay una gran necesidad. Desde el año 95 o 2000 para acá, todos se empezaron a movilizar con el tema de familia, pero no solamente en la iglesia, en el mundo. Si usted empieza a ver las películas que van saliendo, todas se empezaron a dar cuenta que toda la movida del individualismo que se vino desde el año 80 para acá y se hizo más fuerte en el 2000, trajo un gran perjuicio en la desintegración de la familia, ¿sí? Y todos se empezaron a dar cuenta de los perjuicios que eso trajo en el hecho de que cada uno hace su vida ahora. Entonces ya no hay el núcleo familiar unido, sino que cada uno por su cuenta. Eso trajo muchos perjuicios, porque Dios tiene un propósito. Entre las tres instituciones, la más importante es la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque forma personas.
forma individuos. Si no está la familia, el individuo carece de la formación necesaria para después salir a la sociedad. Y después la sociedad se nutre de individuos que salieron de familias que no han cumplido su función. Entonces la culpa no es de la sociedad, la culpa es de los hogares que no han preparado a los individuos para que vivan en sociedad como se debe. Entonces hay una gran necesidad y todos los están viendo. Entonces empecé a ver a partir del año 2000 un montón de libros, campañas, conferencias sobre la familia, porque todos se han dado cuenta que esto es una gran necesidad hoy en día. Y esto es una gran necesidad debido a las preocupaciones diarias de toda persona, ¿sí? Dígame si usted cuando sale de aquí, ¿qué es lo que más le preocupa durante la semana? Su familia. Ya sea del tema económico de su familia, ya sea la relación con sus padres, de los chicos, con su familia, ya sea de los padres con sus hijos. Usted se preocupa siempre, sus preocupaciones están en torno a la vida familiar. No hay otra. Es raro que usted salga de acá y se pase la semana preocupado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es raro. A veces aparecen muchos videos para tratar de concientizar o llamar la atención, pero usted dice, lo ve, wow, pero y después sus preocupaciones son la familia. Es raro que usted se pase la semana preocupado por el hambre, qué sé yo, en África. Usted de vez en cuando escucha alguna noticia o se entera de cómo es el asunto ahí y dice, wow, qué pena, pero después sus preocupaciones son de la familia. Porque usted vive ahí. Usted lleva adelante su vida dentro de un núcleo familiar y por eso es lógico que usted todo el tiempo esté preocupado por temas familiares, por la economía del hogar, por cómo se relacionan los cónyuges, por cómo criar los hijos, cómo se relacionan con los hijos, hijos con padres. Bueno, todas las preocupaciones pasan por ahí. Pasan por ahí. Entonces, por eso es una gran necesidad hablar del tema de familia. Además, porque el propósito del hogar, queridos hermanos, es moldear el carácter de un individuo y sembrar los valores que forman al individuo, ¿sí? Porque ese es el propósito, o sea, forma personas. El hogar forma personas. Si los padres no cumplen con su rol en la etapa esa de crianza, bueno, esa persona cuando llega a la edad que tiene que actuar como adulto va a tener muchas dificultades. Entonces, hay un gran trabajo en la vida del hogar que tiene que ver con formar los que van a seguir aquí en esta iglesia. Ustedes, papás, tienen la responsabilidad de formarlos. Entonces, por eso que significa mucho, en realidad, que tiene un gran significado, por esa razón hay que enseñar sobre familia. Y además por la presión que el sistema mundial la presión del sistema mundial intentando distorsionar el diseño sabio y perfecto de Dios, o que Dios estableció desde el principio. Eso lo sabemos, hay un gran intento, por eso es que la cultura presiona eso, a que tú pienses en vos como individuo nada más, pero no importa el núcleo familiar. Bueno, eso es una estrategia de Satanás, por eso es el individualismo, que solamente vos y se ha intentado, en la presión del sistema mundial por Satanás ha intentado que vos veas a la familia como una interrupción para tu realización individual como persona. Entonces se te ha vuelto la familia un enemigo, porque entonces no te deja a vos crecer en plenitud, cuando en realidad en el propósito de Dios tú creces en realidad como persona al dedicarte a la familia. Eso es el diseño de Dios. Pero Satanás ha sido muy astuto para hacerle pensar a las personas que la familia, especialmente a las mamás, que los hijos son un obstáculo para su realización personal, ¿verdad? Eso es la última movida que hubo en principios de este siglo. Y hay una gran presión justamente para la desintegración de la familia, para que no importe la familia, ¿verdad? Por eso toda esta movida de la cuestión del ataque al género, de que no hay género, no es una cuestión biológica, no es una cuestión de origen, el género, de que sos varón y mujer. No existe eso. Pero ¿cuál es la intención detrás de eso? Bueno, porque la familia se rige justamente por dos personas que están preparadas en el diseño de Dios para actuar como varón y como mujer. Porque en la crianza es importante que los hijos tengan una figura femenina, madura, dentro del hogar, y también tengan una figura masculina. Y no hace falta que yo argumente mucho, pues ya lo hemos hablado en otros años cuando hemos enseñado sobre esto, acerca de las deficiencias que se producen en una persona cuando carece de alguna de esas dos figuras. ¿Sí? La primera etapa, de los 0 a 5 años, es tan importante la figura femenina de la mamá para los hijos, sea varón o mujer. Pero hay otra etapa donde empieza a ser más, no quiere decir que acá en esta etapa no importa papá, pero hay otra etapa donde papá se vuelve muy importante, la figura masculina es importante.
Y esa es la intención de Satanás detrás de eso, distorsionar el diseño de Dios. ¿De por qué? Porque Dios podía habernos hecho, queridos hermanos, a todos los seres humanos sin géneros, tranquilamente, como los ángeles. Pero Dios, cuando creó al ser humano, dijo 2 géneros, ¿sí? Varón y mujer. ¿Por qué? Porque tenía pensado que en ese lugar, en la crianza, en el hogar se iba a formar un ser humano, y ese ser humano para formarse precisa de esas 2 figuras. Bueno, por toda esta presión que hay en la sociedad, queridos hermanos, en el sistema mundial que vivimos, nosotros necesitamos enseñar sobre los principios bíblicos acerca de la familia. Una de las batallas más devastadoras que enfrentan hoy las familias cristianas es la que se libra entre los principios eternos de la palabra de Dios y las propuestas cambiantes de la psicología secular. Y eso es una de las batallas con la que nos enfrentamos desde el púlpito los pastores dentro de la iglesia. En el mundo esto es lo más común. El problema es que esto se metió en la iglesia y se metió en el corazón de familias cristianas, la psicología. La gran pregunta es ¿quién tiene autoridad? ¿La psicología o la escritura? La psicología llegó para quitarle la autoridad a la palabra de Dios, y en muchos corazones y en muchos hogares cristianos tiene más autoridad el pensamiento de la psicología secular que la palabra de Dios. Esa es la gran batalla y ese es el gran problema. La Biblia ha perdido autoridad en algunos hogares, hermanos. Esa es la realidad. Siempre que pienso en ese tema que se ha metido en los hogares, siempre me acuerdo de Ocosías, que había caído enfermo. ¿Se acuerdan? El rey Ocosías, que cayó enfermo, por una ventana se cayó y cayó enfermo. Y si no me equivoco era Eliseo, el que Dios mandó para... ¿Era Eliseo o Elías? Eliseo, en el libro de Reyes. Porque Ocosías, ¿a quién fue a consultar cuando cayó enfermo? Mandó a los otros reyes de los paganos a que le vayan a preguntar a sus dioses qué iba a hacer de su enfermedad, qué iba a hacer en esta situación. ¿Y cuál fue el mensaje de Dios a través del profeta Eliseo? Después voy a corregirme si lo dije mal. No hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal, creo que era Baal. Como diciendo, ¿por qué tenés que ir a consultar a Baal si estoy yo, el Dios con sabiduría infinita? Y esa es la pregunta que hay que hacer a los creyentes. ¿Por qué vas al psicólogo cuando tú crees que Dios es sabio, eternamente sabio? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia ha perdido autoridad y porque muchos creyentes, voy a ampliarme eso después en el mes de septiembre, muchos creyentes descreen lo que saben. Saben mucho de teología, pero no la creen. Y no saben cómo llevar esa teología a la vida práctica. Si usted lee el libro de los Salmos, perdón que hice una ramificación, Pablo, acá hice una ramificación. Menos mal que mi esposa está en la clase, porque si no me hace miradas que yo me voy por las ramas. Pero si usted lee el libro de los Salmos, Salmo 119, todo lo lee, que pienso que lo escribió Esdras, usted va a ver que en un momento él habla de su depresión. Y en su depresión, ¿a dónde acudía? A la Escritura. Estoy acongojado, pero no me he olvidado de tus mandamientos. No iba al psicólogo. En su depresión iba a la Escritura. ¿Por qué? Porque él creía firmemente en la autoridad de la palabra de Dios para incluso los momentos difíciles de su vida. Hermanos, hay una gran batalla, hay una gran crisis de familias que creen las posturas de la psicología en lugar de creer con la autoridad que tiene la palabra de Dios para hacer frente a todos los asuntos importantes de la vida, ¿sí? Es alarmante ver cómo muchos padres han perdido el temor reverente a la autoridad de las Escrituras. Y con ello, cuando perdieron el temor reverente a la autoridad de las Escrituras, perdieron la confianza en su suficiencia para guiar la crianza de sus hijos. Algunos dicen, no, en la Biblia no dice nada sobre los hijos. En realidad el problema no es que no dice nada, es que tú no la estudias para encontrar en ella los principios que sirven para criar los hijos. Ese es el problema. Están, pero estudiarlo es mucho trabajo. Entonces no quiero tanto, quiero que alguien me lo diga, y lo que tú escuchas por las redes es mucho de psicología, especialmente si no lees tu Biblia, no vas a tener discernimiento para saber qué es verdad y qué no. Pero una cosa lleva a la otra. Si yo no creo que la Biblia sea autoritativa, sino que hay otras autoridades para hablarme sobre la familia, lo más probable es que yo no crea que la Biblia sea suficiente para criar los hijos. En demasiados casos,
lo que dice la psicología sobre la infancia y la adolescencia tiene más peso que la sabiduría revelada por Dios, lo cual parece una necedad, ¿no? Porque cuando uno lee Proverbios 8, uno se encuentra con Proverbios 8, es un elogio a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que es Cristo mismo. Y habla de la sabiduría de manera majestuosa, de manera poética. Claro, pero después cuando el creyente se enfrenta a problemas sencillos de la vida cotidiana, ahí es donde no cabe, no ve cómo encajar todo ese conocimiento, esa preciosa verdad de Proverbios 8, por ejemplo, cómo encaja acá. Y como no encuentra cómo encaja, hace otros recursos, para otros recursos. Bueno, ese es un gran problema. Por eso hay que hablar de familia, hermanos, desde la Escritura. Esta sustitución silenciosa, sí, erosiona los fundamentos espirituales del hogar y deja a la familia sin ancla frente a los vientos del presente siglo malo, ¿sí? Por todas estas razones de que acabo de mencionar, desde 2022, ahí me acordé cuando empezamos, ¿sí? Estamos siguiendo un estudio sistemático acerca de la familia, ¿sí? Termina el año que viene el ciclo, y así que después, si Cristo no viene antes, 2027, y yo estoy acá, empezaremos una vez más el ciclo, que empezamos con los fundamentos del hogar, después empezamos a hablar sobre la crianza de los chicos pequeños, ¿sí? Chiquititos. Empezamos a hablar después sobre el tema justamente de lo que implica la disciplina, que es una parte importante en la crianza, para llegar a este punto que vamos a hablar este mes sobre los hijos adolescentes y jóvenes, ¿sí? Vamos a hablar sobre esa etapa en la vida de los hijos, ¿sí? Así que este año corresponde hablar de los padres y los hijos adolescentes y jóvenes. Y el título que le he puesto a esta enseñanza para este mes es Padres Consejeros. Bueno, muy sencillo, porque a esa edad hace falta padres consejeros, ¿sí? Hay algunos acá que tienen hijos muy pequeñitos. Ahí está Alice, muy pequeñita, está Amara. Bueno, medio difícil que se sienten para tener consejería con ella, ¿no? Como con un adulto. No está en la etapa esa, es otra etapa esa. Pero con los hijos, adolescentes y jóvenes hay que actuar como consejeros. Y los padres necesitan ser adiestrados en consejería bíblica para eso, ¿sí? En parte porque ya no se les puede pegar. O sea, se les puede pegar, pero no corresponde pegarles con una changleta, con la mano, con nada en realidad. Ya no está en edad para eso, ¿sí? No sirve eso. En realidad, muy probablemente si hace eso, lo que va a hacer es ganarse un enemigo en realidad, y hacer que su hijo se endurezca más en realidad, sus hijos, su hija se endurezca más contra usted en esa etapa, en lugar de ganarlo. Hace falta otra cosa y bueno, vamos a hablar de eso durante este mes. Bueno, el título hace referencia, queridos hermanos, al rol de los padres cuando los hijos entran en la adolescencia y la juventud adulta, ¿sí? Pero antes de abordar justamente y entrar en ese tema de manera específica, hablando de los hijos en sí, necesitamos el por qué los padres deben adoptar un nuevo rol en esta etapa de los hijos, ¿sí? ¿Por qué tienen que pasar a ser consejeros? Bueno, para ello necesitamos comprender algunas cosas que vamos a hablar ahora en este momento. Primero es el desafío de las transiciones, ¿sí? El desafío de las transiciones. Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Interesante lo que Pablo, el texto es una analogía que Pablo utiliza, una figura para explicar una verdad doctrinal. Bueno, nosotros hoy no le hacemos caso a esa verdad doctrinal, pero sí notamos cómo Pablo veía que el proceso de crecimiento de la vida humana es pasar de una etapa a otra, ¿sí? Dejar una etapa y pasar a otra. Bueno, en el pasar de una etapa a otra, en el medio hay lo que llamamos una transición. Ese es un gran problema. Y eso los padres tienen que entenderlo, que las transiciones. Hablaba con dos familias el otro día, y que a veces nos olvidamos que nosotros pasamos por la adolescencia. Qué fácil, ¿no? Que nos olvidamos que nosotros fuimos adolescentes. Porque a veces los padres no llegan a comprender por qué el adolescente se comporta como se comporta. Si fuimos adolescentes, todos pasamos. Pero parece que queremos que ellos hagan algo distinto de lo que nosotros hicimos cuando éramos adolescentes. O peor, algunos padres piensan que no actuaron como ellos cuando eran adolescentes. Bueno, a veces suele pasar así. Bueno, Pablo toma una experiencia común del desarrollo humano para explicar una verdad doctrinal, ¿sí? Ahora, no vamos a hablar de esa verdad, pero sí de esa experiencia común a todo ser humano. La crianza consiste en conducir a los hijos hacia la madurez
con el propósito de que puedan asumir con responsabilidad los desafíos propios de la vida adulta. Ese es el propósito de la crianza, ¿sí? Dios les ha dado personas a ustedes para cuidarlas, para llevarlas a que sean adultos responsables. Ese es el final de la crianza, ¿sí? Adultos responsables. Y esa crianza, que va con el propósito de llevar a ser adultos responsables, avanza por etapas que van desde la dependencia total hasta la independencia responsable. Así es todo el trayecto, desde la dependencia total hasta la independencia responsable, ¿sí? Porque cuando son pequeñitos, apenas salieron, dependen para todo de mamá y de papá, especialmente de mamá, dependen para todo, ¿no? Ahí es donde entra la experiencia de las madres primerizas, que se dan cuenta que ahora está pegado. Puedo despegarme de este bebé, ¿no? Todo muy lindo las primeras semanas, porque sabe que no se puede despegar de ese bebé. ¿Por qué? Porque depende para todo de usted. Es la etapa de dependencia total. Depende de todo. Usted lo tiene que cargar, lo tiene que llevar, no sabe hacer un montón de cosas, ¿verdad? Solamente tomar leche y dormir y llorar. Ahí son las 3 cosas que saben hacer, ¿verdad? Pero de ahí, usted lo tiene que llevar hasta que después llega a los 18, 16, 17, 19. Ahí me estoy diciendo muy generoso. Bueno, donde tiene que ser independiente responsable. Bueno, esa etapa de independencia responsable empieza cuando ya él pasa a la adolescencia, ¿sí? Se empiezan a dar herramientas ahí que vamos a hablar también este mes, ¿sí? Yo solamente tengo una referencia ahí, nomás es una referencia, no voy a hacer énfasis en eso hoy, pero la etapa de dependencia total es de 0 a 5 años, ¿sí? El enfoque es el cuidado, protección, formación de hábitos y obediencia inmediata es lo que se tiene que lograr en ese tiempo, que los hijos puedan responder a la voz de mamá y de papá, ¿sí? Eso está marcado, lo hemos enseñado un año que enseñamos sobre familia, que el propósito de esa etapa es que sus hijos aprendan a responder a su voz. Es una lucha de voluntades esa etapa, ¿eh? Si bien toda la crianza, pero esa etapa es la más fuerte de lucha de voluntades. Usted tiene que lograr, mamá y papá, que su hijo, su hija, no gane la pulseada de la voluntad. Su hijo va a querer hacer su voluntad, ¿sí? Usted tiene que lograr que no lo haga, que no gane. Porque ahí usted está diciendo, en este hogar hay autoridad y tú tienes que respetarlo. Pero es muy chiquito, pastor, bueno, lo aprende. No con toda la teología que uno lo conoce, pero lo aprende. Sabe que hay un no. ¿O acaso las mamás que ya han pasado por eso y los papás especialmente lo han visto, acaso no saben cuán fuerte suena el no cuando ni siquiera todavía sabe decir papá o mamá, pero el no le sale tremendo, ¿verdad? Porque hay una voluntad que se quiere imponer. Quiero hacer como yo quiero. Bueno, en esa etapa es eso. El objetivo es establecer autoridad, amor y límites seguros. Después está la etapa de entrenamiento, que empieza de los 6 a los 11 años, ¿sí? El enfoque es la formación del carácter, disciplina, trabajamos con la voluntad de ellos para que puedan aprender después en la adolescencia a tener dominio propio, desarrollarlo. El objetivo es internalizar principios morales, fomentar la responsabilidad básica. Después está la etapa del diálogo, algunos lo llaman 12 a 17 años, por eso hablo de padres consejeros. Fortalecer convicciones es el enfoque ahí, cultivar sabiduría y pensamiento crítico, ayudarle a saber cómo pensar correctamente, ¿sí? El objetivo es ayudar a conectar la fe con la vida real y discernir el bien del mal, darle todas las herramientas para después poder manejarse bien en la vida, ¿verdad? Y la etapa de la independencia supervisada, 18 años en adelante, hasta la edad que usted quiera, papá, hasta que usted se le acabe la paciencia. 18 años en adelante es independencia supervisada, ¿sí? Acompañar desde el respeto, fomentar decisiones responsables, ¿sí? El objetivo es una transición hacia una vida autónoma bajo la soberanía de Dios, ¿sí? Vamos a hablar de eso, hermanos. El problema de padres que todavía tratan a sus hijos adultos como si fuesen de 8 o 9 años. Y hay que, en un momento, es un paréntesis, voy a dedicar un domingo a eso. Usted tiene que confiar en su hijo. Usted dice, no, pero él tiene que confiar. Sí, pero hay un momento que usted tiene que confiar en su hijo. Porque que usted no le dé libertad para tener mayor independencia en varias cosas a esa edad, significa que usted no confía en él. Y su hijo lo percibe, que usted no confía en él. Claro, hay todo un trabajo antes, ¿de verdad?
Hay todo un trabajo antes. Los padres que han hecho toda la etapa anterior conforme a los principios bíblicos van a tener menos problemas, no que no van a tener problemas, menos problemas van a tener que los padres que han sido perezosos y no trabajaron durante las etapas previas. ¿Sí? Van a llegar momentos conflictivos en adolescencia y juventud, pero si usted ha hecho un buen trabajo, después va a poder confiar en su hijo. Y va a poder confiar incluso que cuando se equivoque, porque usted lo deja independiente para eso, para que se equivoque. Que él pueda aprender de sus propias derrotas, que él pueda aprender de sus propios fracasos, porque necesita eso para madurar. Usted no puede estar salvando a su hijo de todos los problemas con los que va a enfrentarse. Usted no puede evitarle todos los sufrimientos. Él los tiene que enfrentar, porque enfrentarlos lo va a hacer crecer y lo va a hacer madurar, ¿sí? Entonces hay que llegar a un momento que usted tiene que confiar en él y es una independencia supervisada. Usted supervisa sin parecer el guardiacárcel, ¿no? Que está midiendo cada cosa, sino desde el amor y la misericordia y la compasión y la sutileza, usted supervisa qué está haciendo, qué está decidiendo, y si lo ven algún fracaso, déjelo que fracase y que se reponga, acompáñelo, muéstrese disponible para el consejo, pero no esté como un guardacárcel arriba de su hijo, porque tiene que dejarlo que se desarrolle, que crezca, como fue al principio, ¿no? Si usted no quiere que se tropiece cuando da los primeros pasos, nunca va a aprender a caminar. Es así, ¿sí? Bueno, ahí está como un bosquejito, usted lo puede hacer distinto, pero la idea es poder notar esto, que la crianza va desde la dependencia total hasta la independencia responsable. Eso tiene que pasar, eso tiene que pasar. Bueno, en nuestro texto, ¿sí? 1 Corintios 13:11, el apóstol Pablo describe al adulto como alguien que dejó. Esa es la palabra clave. Cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, mi razonamiento era el de un niño, pero cuando fui hombre, dejé. Esa es la palabra. Y ese dejé es la transición. Esa es la famosa transición, el momento crítico en todo, la familia, la crianza, pero en todo el momento de la vida, la transición es súper difícil, muy difícil, ¿sí? Él dejó atrás la forma de pensar, hablar y razonar, actuar, propia de un niño. Esa palabra dejar es la importante, y el término ese dejar que usa Pablo ahí, ¿sí? En el idioma original significa anular, abolir, hacer ineficaz, dejar sin efecto, poner fin a algo, hacer cesar su función. Literalmente significa ser inoperante. Esa es la idea de dejar. O sea, Pablo dice, ya soy hombre, ya no actúo, ni pienso, ni siento como un niño. Ya lo dejé esa etapa. Ya dejé. Yo utilizaba la frase quemar etapas y me di cuenta que la usaba mal, porque es saltearse etapas, quemar etapas. Me la arruinaron porque me sonaba lindo. Como que uno va atravesando y no vuelve, ¿sí?, a esa etapa. Bueno, pero esa es la idea. Queridos hermanos, cada etapa del crecimiento está separada por una transición, y cruzar esa transición suele ser uno de los mayores desafíos de la vida. Dado que cada etapa conduce a otra con mayores desafíos, o sea, de estar en los brazos de mamá pasa al desafío de empezar a caminar solo. Ese desafío es vencer los miedos, ¿verdad? El primer miedo del bebé que ahora ya no estoy en los brazos de mamá y tambaleo y busca dónde agarrarse. Bueno, esa transición, o cuando todavía está en esa transición, de repente les agarra algún miedo y vuelven a querer que lo levanten. Upa, upa, ¿no? El famoso upa, upa es, tengo miedo, ahora quiero que me... Bueno, porque la transición es difícil, de los brazos de mamá a caminar solo y moverme solo. Bueno, hay otras cosas más difíciles, o sea, pasa siempre a otra etapa donde las cosas son más difíciles. Eso es la transición, pasar de una etapa simple a una más compleja, y cada vez la que sigue va a ser más compleja, ¿sí? Cuando yo era adolescente pensaba que cuando ya pase a los 18, 20 iba a ser más simple todo, ¿sí? Sí, reíte, Lucas. Se me ríe, Lucas. Es verdad. Y después me di cuenta que era más complejo, ¿verdad? Chicos, va a ser más compleja la vida siempre. Adolescentes va a ser más compleja la vida. Pero es así, está bien que sea así, ¿sí? Está bien que sea así. Cada etapa conduce a otras con mayor desafíos, y creciente independencia. O sea, cada vez que avanza la crianza, adquiere mayor independencia en los hijos, ¿sí?
Hay una etapa hasta cierta edad que mamá o papá los bañan, pero hay una etapa donde ya se tiene que bañar solo. Eso es un gran desafío, ¿verdad? Especialmente en la adolescencia. Recordábamos el otro día en la charla con Leandro y Melanie que conocía a un adolescente que fingía bañarse. Y yo digo, ¿por qué le costaba meterse en la ducha? Pero abría la ducha y se quedaba fuera de la ducha. Hasta que el papá, porque tenía que aclarar boyas, lo descubrió. Se fue a mirar y vio que hacía eso. Costaba. Bueno, son transiciones que se hacen, ¿verdad? Se pasa, hay muchas risas, no lo estarán haciendo, ¿verdad? Las transiciones se vuelven progresivamente más difíciles, hermanos. La última, que da paso a la independencia absoluta, exige una preparación mucho mayor. Bueno, la última etapa de transición es que ustedes, papás, en la última etapa, cuando empieza la adolescencia, 10, 11 años, ¿sí? Ya a los 18, como una marca que ustedes, papás, que tienen fundamentos bíblicos, lo pueden poner. Hoy en el mundo se ha extendido más y entiendo, no quiero ser cruel con ese grupo de jóvenes afuera. No quiero ser cruel porque muchos de ellos no han recibido las herramientas necesarias para poder actuar como adultos, ¿sí? No quiero ser cruel con eso. Pero ustedes, papás, que tienen herramientas sólidas en la Escritura, ustedes deberían poner esa marca 18 años. Está bien, y digo porque en nuestra cultura 18 se termina la escuela ya, la secundaria, o deberían terminar, y está bueno poner esa marca como un paso de transición para la vida adulta, ¿sí? Y ahí es la última, donde ya él adquiere una independencia o debería adquirir una independencia responsable, viva dentro del hogar o no viva dentro del hogar, ¿sí? A veces viven dentro del hogar, pero tienen que tener esa libertad para tener independencia responsable, aún dentro del hogar, como parte de su madurez, ¿sí? La gran crisis del siglo XXI, queridos hermanos, es que muchos hijos no llegan preparados para esta transición final. Permanecen emocional y funcionalmente en la adolescencia hasta edades avanzadas. En algún momento voy a leer un artículo de alguien que escribió mucho sobre esto, que hoy lo estaba leyendo a la mañana, pero él habla de una conversación real con alguien de 30 años. ¿Sí? No era una conversación inventada. Esta conversación es real. O sea, yo estaba leyendo y dije, esto, claro, es una descripción. No, él dice en un momento, esto lo conversé realmente con un hombre de 30 años que todavía estaba pensando si iba a tener un trabajo de tiempo completo. Dice, no sé, porque necesito tiempo, me va a costar dejar los tiempos al videojuego, literal, vivo para videojuegos y esto me está costando. Bueno, todas esas cuestiones que se han extendido hasta una edad muy avanzada tienen que ver con muchos problemas dentro del hogar, ¿sí? Algunos padres esperan que sus hijos tomen decisiones y actúen como adultos, pero no los han equipado adecuadamente para hacerlo. Eso es una gran crueldad, hermanos. Esperar que sus hijos lleguen a los 18 y usted espera que, o 20, y usted incluso les critica, pero dale, actúa como adulto, pero ¿los equipó? ¿Se dedicó en todo el tiempo de crianza para equiparlo, para que actúe así? Es una crueldad porque usted le está exigiendo algo para lo cual no lo capacitó. Eso es realmente lo que hay que tener en cuenta. Algunos padres esperan que sus hijos tomen decisiones y actúen como adultos, pero no los han equipado adecuadamente para hacerlo y pretenden que maduren de la noche a mañana tirándole indirecta. Dale, sea adulto, dale, actúa como adulto, dale, pero con la indirecta no va a crecer. Usted tiene que equiparlo, tiene que prepararlo antes, ¿sí? Yo sé que algunos van a escuchar esta enseñanza sin tener la oportunidad de volver para atrás el tiempo. Bueno, hay que empezar de donde están los hijos, ¿sí? Con mucha paciencia, con mucho cariño, pero hay que estar de donde la etapa en que están, ¿verdad? Y a veces esos hijos, queridos hermanos, actúan con inmadurez no por mera rebeldía, porque a veces se asume eso también de los hijos. A veces somos muy injustos con los jóvenes que nosotros le decimos, porque es una actitud, y quizá en realidad no sabe cómo actuar como adulto porque nadie le enseñó. Yo puedo recordar mis errores de joven creyente, de cosas que hoy digo, wow, yo no sabía, no las miraba como ahora las miro como adulto. No las había aprendido. Entonces, a veces nosotros somos un poco crueles sin acercarnos, sin interiorizarnos, y capaz que el joven no sabe actuar como adulto porque nadie le enseñó, nadie lo capacitó y necesita una capacitación para eso, ¿sí? Bueno, la clave entonces está en la capacitación para que llegue a un punto donde su hijo adulto pueda volverse
una persona adulta responsable, tenga una independencia responsable. Bueno, la clave está en la capacitación, ¿sí? Aprovechar cada etapa previa como una oportunidad para equipar a los hijos, guiándolos paso a paso hacia una independencia madura y responsable. Ahora, para que los hijos puedan atravesar con éxito la transición hacia la independencia absoluta, primero deben atravesarla sus padres. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora, nomás hacer un pequeño énfasis. Antes que usted piense que sus hijos tienen que pasar la transición, ustedes, papás, tienen que pasar la transición para poder ayudarlo. Es como cruzar un puente y usted espera que cruce y se queda acá. Dale, cruzar. No, usted cruza primero y lo ayuda a él a cruzar en el otro lado. Pero ustedes, papás, tienen que pasar la transición primero antes que ellos. Y este es el desafío para los padres, que ellos puedan modelar delante de sus hijos esta madurez que están esperando que ellos tengan, ¿sí? Deuteronomio 6 y 7 es un pasaje conocido y dice así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y después las repetirás a tus hijos. Pero primero vos. Si vos querés que tu hijo sea adulto, sé vos adulto primero. Actúa vos como adulto. Me estoy adelantando al énfasis, pero quiero decirlo así. La idea de esto es primero vos y después tu hijo. Es como algunos padres que esperan que su hijo sea súper espiritual. ¿Y tú lo eres? ¿Y tú como papá o como mamá eres súper espiritual? Entonces no esperes que tu hijo sea súper espiritual si tú no lo eres. Modela delante de tu hijo la súper espiritualidad. ¿Sí? Segunda Timoteo 1:5, ustedes saben esto que habla Pablo en un momento difícil de Timoteo, le hace recordar cómo se crió él. Y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una madre y una abuela que modelaron la fe delante de este niño, y él copió esa fe. Interesante, ¿no? O sea, no quiere decir que él fue salvo porque su abuela fue salva, sino que él se convirtió y vio un modelo de fe en su mamá y en su abuela. Se cree que el papá no era salvo, el papá de Timoteo, que era griego, pero por eso es que se hace un énfasis en su mamá y su abuela, que modelaron la fe delante de este muchacho, de este niño. Entonces les hace recordar, pero primero su abuela y su mamá, y después se ve la réplica en su hijo. Entonces, papá, ustedes tienen un desafío para poder ayudar a sus hijos a llegar a la madurez. El desafío para los padres es modelar la madurez delante de sus hijos. Y esto implica, en primer lugar, actuar con madurez. ¿Sí? Si usted quiere que su hijo llegue a los 18 y usted pueda tener confianza en él para que él actúe como una persona adulta responsable, bueno, usted sea así. Usted modele y actúe con madurez. ¿Qué es actuar con madurez? ¿Qué es actuar con madurez? Bueno, cosas que se podrían añadir, pero las que son como postas que identifican o marcas profundas que identifican a una persona madura, responsable, perdón, un adulto, es la responsabilidad. Se vuelve responsable, ¿sí? Una persona adulta que no ha cultivado el sentido de responsabilidad en su vida, es muy difícil que se maneje en la vida adulta con éxito, ¿no? Si no es responsable, no va a terminar una carrera facultativa, por ejemplo, o terciaria, porque no cultivó el hábito de la responsabilidad. Hay varias razones para eso, ¿no? Para saber que llega a ese punto, ¿no? O dominado por los sentimientos, o no supo superar obstáculos, no le enseñaron cómo superar obstáculos, u otras razones, pero el asunto es que no se volvió responsable, nunca cumple. O se acostumbró a dormir hasta las... ¿Qué horario? Que es una cosa irresponsable. 9. ¿Quién duerme hasta las 9 de la mañana si es responsable? Hay cosas que hacer en el día, a menos que usted trabaje de noche, ¿no? Pero si se acostumbró a eso, es muy difícil prosperar en la vida con horarios desordenados en la vida, irresponsables, ¿sí? Es medio difícil prosperar en la vida si uno no ha cultivado ese hábito, lo llaman, quiere tener un trabajo, pero usted no es cumplidor, porque no cultivó ese sentido de responsabilidad. Ante la primera dificultad se desarma. Ante el primer problema dice: no voy, patrón, hoy llueve, hace frío, 2 grados bajo cero, ¿cómo quiere que vaya a trabajar así? Bueno, hay un personaje, yo como cuando abro las ventanas del navegador aparecen un montón de noticias ahí, y había uno de una conocida, famosa de esta semana, fue que lo leí,
que decía, yo ni loca levantándome a las 12. El trabajo que me quieran dar, que sea después de las 12, decía. Y salía en el titular, fulana con la cultura del menor esfuerzo. Tremendo. Y lo decía en serio, ¿eh? Lo decía en serio. A mí que me da trabajo, que sea después de las 12. Bueno, es responsabilidad, hermanos, ¿no? Ese es el asunto. Tú tienes que ser un adulto responsable, papá y mamá, si quieres que tus hijos lo sean, modela delante de ellos ser un papá y una mamá responsables. ¿Qué significa eso? Bueno, sencillamente que tú asumes tu rol como papá en tu hogar y no te mueves de ahí. Tú tienes la mochila de llevar adelante el hogar. Tú eres el hombre del hogar, el que se tiene que hacer responsable de enfrentar los problemas y poder llevar a la familia detrás de ti. Y no que tu familia vaya adelante y tú detrás. ¿Sí? Hablo figurativamente, ¿sí? Pero tiene que ser así, tú tienes que ser responsable del rol que te tocó. ¿Sí? Ser líder de un hogar y enfrentar cada problema y cada necesidad. Eso es así. Y muéstrale responsabilidad a tus hijos, que ellos puedan ver en ti un modelo de alguien que había problemas, había conflictos, era difícil, pero siempre lo vimos ahí en su rol de papá, en su rol de esposo, en su rol de líder del hogar, siempre lo vimos ahí tratando de hacer lo mejor que él podía hacer. Entonces eso es un modelo de responsabilidad. Bueno, podríamos hablar mucho más, ¿verdad?, de eso. Hemos hablado en algún momento, reuniones de hombres y días del padre, sobre ese asunto de ser responsables, líderes responsables en el hogar. Bueno, y mamá también, cumpliendo su responsabilidad. No es fácil estar en el hogar 24/7, ¿verdad? Habría que tener una nodriza, ¿no? Como tenía Sara, que le ayudaban. Pero bueno, no hay el dinero que tenía Sara y Abraham, ¿no?, para tener esclavos trabajando, nodrizas trabajando. Pero esa es tu responsabilidad, ¿no? Ya hemos hablado de eso tantas veces, ¿verdad? Que la cultura de hoy en día ha hecho que por el individualismo y yo necesito sentirme realizada, bueno, le han dejado sus hijos con la abuela. Usted no quiere decirlo, Priniri, porque usted es abuela. Y ya les he mencionado en algún momento unos misioneros que ella contó de sus inicios, cuando tuvo su primer hijo, y que esperaba que su suegra le ayudase con su hijo para tenerlo, cuidarlo, y que la suegra dijo, no, es tu hijo, se te cargó vos, y que no tuvo la ayuda allí. Pero es así, hermanas. Tiene que ver con cultivar un sentido de responsabilidad. ¿Cuál es el problema con esto, con papá y mamá cuando no son responsables? Es muy probable que no hayan sido preparados antes para ponerse la mochila de responsabilidad. Y ahí están. Por eso siempre cuando se piensa en ministerios en la iglesia, se piensa en personas maduras que han desarrollado un alto sentido de responsabilidad. Porque estés bien, estés mal, tus emociones estén bien o estén mal, hayas tenido conflictos, se te haya pinchado un caño en casa, vos tenés que estar en tu responsabilidad. Tienes que estar. Eso es responsabilidad. Entonces, eso se cultiva y se madura. Eso no es de la noche a la mañana que me vuelvo responsable. Eso se cultiva y por eso es que las etapas previas se trabaja eso en los hijos, volverlos responsables, ¿sí? Bueno, no quiero irme mucho sobre eso, solo quiero pasar ahí para entender lo que significa actuar con madurez. Lo otro es tener dominio propio. Y yo estoy marcando cosas que las encontramos en las cartas apostólicas. Cuando las cartas apostólicas hablan de madurez, hablan de estas cosas, ¿sí? Tito y Timoteo especialmente hablan de estas cosas con madurez, que es una persona madura. La otra es tener dominio propio. Y el problema que muchos hogares sufren, que muchos hijos sufren, es tener padres que no tienen dominio propio, que no pueden dominarse a sí mismos, ¿sí? En diferentes áreas, pero especialmente en sus emociones. Los hijos suelen ver padres que no pueden dominar, porque las emociones las tenemos, las experimentamos y las tenemos que aprender a dominar. No sé, voy a hablar de eso en la próxima clase de consejería, pero nosotros tenemos que dominar nuestras emociones. Tenemos que ser adultos al punto de tener control y que no me controla a mí la emoción. La tengo, la siento,
me tengo que subir como pastor al púlpito, más allá de que me sienta bien o mal emocionalmente. No me tiene que controlar la emoción. Y no tengo que aprovechar el mensaje para hacer catarsis de mi situación personal. Hoy estoy bien, por las dudas. Por las dudas. Pero es así. Eso es tener dominio propio. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer muy a pesar de cómo me siento. No que dejo de hacer lo que tengo que hacer porque me siento mal. No. Ser adulto responsable es tener dominio sobre mis emociones. Y es poder tener dominio tal que yo puedo controlarlas en momentos en que tengo que tratar alguna cosa difícil, tengo que resolver algún conflicto en el hogar, especialmente cuando usted tiene que tratar un conflicto con su hijo tiene que ver que usted tiene control sobre sus emociones y que usted no se puso al nivel de él, que no tiene todavía un dominio completo de sus emociones, y empezar a discutir con su hijo de par a par, como si en realidad usted empieza a pelearse con su hijo. No. Su hijo tiene que ver que usted tiene control y usted puede mantener el control en un momento tenso que él lo está desafiando o lo está atacando. Y especialmente en la adolescencia va a ser mucho, porque en la adolescencia los adolescentes, ¿qué sacan a luz? Todos los trapitos sucios que saben del hogar. Porque yo te vi en esto, te vi aquello, y mantener la compostura en ese momento, sabiamente con sus hijos. Bueno, eso es dominio propio. Dominio propio. Se le rompe el coche. Y ahí es donde su hijo tiene que ver que usted tiene dominio propio, ¿no? Cómo responde a eso que es tan útil para la vida de una familia. Cómo responde cuando se pone difícil con la economía. O cómo funcionan sus emociones en ese momento. ¿Hay queja? ¿Constantemente queja? ¿Usted se queja siempre de su esposo o de su esposa? ¿Qué están viendo sus hijos sobre sus emociones? Tienen que ver que hay alguien que tiene dominio propio en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando él sea un adulto, va a tener que tener dominio propio sin duda alguna para poder vivir la vida adulta con éxito. Y después, una persona con madurez toma decisiones sabias. Y tiene que ver con el hecho de mucho acá, pero sencillamente quiero mencionar el hecho de que tú muestras sabiduría en cómo manejas los horarios, la economía, cómo decides en momentos difíciles, qué decisión tomas, para dónde vas, cómo gastas tu dinero especialmente. Ya les he contado de aquel hombre que todos sabían que su familia estaba pasando necesidad y él recibió una ayuda importante y lo primero que se compró fue 5 salamines y 2 quesos de campo. Eso es tremendo, hermanos, eso es falta de sabiduría. Si hay una gran necesidad, ¿qué vas a hacer con 5 salamines y 2 quesos de campo para ayudar a tus hijos y a tu esposa? Es falta de sabiduría. Bueno, eso es ser adulto. Es tener unas decisiones sabias que tienen que ver con lo importante y lo intrascendente queda afuera, o comprarse cosas sin tener para cubrirlas, ¿no? ¿Cuánta gente está endeudada con esta tarjeta y con la otra va a pagar las deudas de esta y con la otra paga las deudas de esta? Eso no es sabio, ¿sí? Eso es un problema de sabiduría. Nunca hay que gastar más de lo que entra. Si no hay, no hay. Es el problema. Algún día ya tengo en corazón, no sé cuándo, pero voy a usar la Escritura para poder mirar de la Escritura cómo manejar nuestra economía. ¿Sí? La Biblia habla más del dinero de lo que nosotros pensamos, pero no en un sentido codicioso, sino de que da pautas para saber cómo administrarlo. Bueno, eso es actuar con madurez y los padres deben modelarlo delante de los hijos. La otra cosa que los padres deben modelar como muestra de madurez o para ayudarlos a ellos a ser adultos responsables, una independencia responsable, es relaciónate con ellos con madurez. Relaciónate con ellos con madurez, ¿sí? Bueno, ¿qué significa relacionarse con ellos con madurez? Bueno, primero entender que tú eres el adulto y él es el adolescente o joven o niño, ¿sí? Tú no eres el niño, tú no eres el adolescente, él es el adolescente y tú eres el adulto. Eso significa que la mayor responsabilidad recae sobre ti. La mayor responsabilidad recae sobre ti, sobre lo que pase en el hogar, porque tú eres el adulto, no él, ¿sí? Tú llevas las cargas de la familia, no tus hijos. Ellos no deben llevarlas, tú las debes llevar.
Y esto es lo triste de muchos hijos que han tenido que llevar la carga de padres o madres que o han sido indisciplinados, no han sido sabios en el uso de la economía, no han sido responsables con atender su rol en el hogar, o no tienen dominio propio y los hijos tienen que llevar las cargas de los padres. Eso no debería suceder. En uno de los casos que hemos conocido con mi esposa, conocimos una mujer hace muchos años atrás, sola, con su hija, sola, y nosotros conocíamos de los tremendos problemas, desequilibrios emocionales que esa mujer tenía. ¿Con quién hablaba? Con su hija, de 11 años. Bueno, usted sabe lo que puede pasar con una hija de 11 años escuchando los conflictos emocionales de una mujer de 40. No debe suceder eso. ¿Por qué cargar a una niña que todavía no puede con ella misma, cargarle con los problemas emocionales de su mamá? No es sabio eso. Eso es crear problemas que no se ven en ese momento, pero se van a ver después en la vida adulta de esa hija. Entonces, recuerda que tú eres el adulto, no el niño, así que no les pongas cargas que ellos no pueden llevar, ¿sí?, sobre sus hombros. Y especialmente hay muchos problemas que tienen que ver con el hogar que los padres no deberían contar a sus hijos, porque no tienen la capacidad de poder sobrellevarlos todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo afecta a ellos ponerle cargas que no pueden llevar, porque solamente son para personas adultas, eso de parte de la niñez, pero en la adolescencia es casi lo mismo. Tú debes comprenderlos a ellos más que ellos a ti. Tú eres el adulto, tú deberías comprenderlos a ellos más que ellos a ti. Hay padres quejándose a veces, mis hijos no me comprenden. No te van a comprender porque ellos no son adultos todavía. Es lo más lógico. Pero tú deberías comprenderlos a ellos más que ellos a ti. Tú eres el adulto, ¿sí? No te aproveches de tu posición para manipularlos y usarlos. Tú eres el adulto, pero no te aproveches de esa posición de adulto, que tienes más experiencia, que tienes otra posición, especialmente si sos papá, tienes autoridad, pero no te aproveches de eso, ¿sí? Hay padres que usan a los hijos para sus propósitos y sus fines personales, y eso no debería suceder, ¿sí? No te aproveches de esa situación para manipularlos y usarlos, ¿sí? Hay padres que se aprovechan de esa situación, incluso les mienten a sus hijos, y eso no debería ser porque, bueno, les miento y de esa manera lo calmo, o arreglo algo que no surja un conflicto, ¿verdad? Bueno, hay una diferencia, queridos hermanos, entre enseñarles a obedecer a ellos y usarlos para nuestros fines personales, ¿sí? Bueno, tú eres el adulto, así que aprende a relacionarte de esa manera. Se espera que tú lleves las cargas y que tú lo comprendas mejor, porque tú estás en otra posición. Además, esto significa que debes entender a tus hijos, o que tus hijos, mejor dicho, avanzan por etapas, ¿sí? Tus hijos avanzan por etapas y trátalo según su edad. Van a avanzar por etapas, 0 a 5 años, 6 a 8 o 9, 10 u 11 hasta los 14 o 15, 15 hasta los 18 o 19 es otra etapa. Son diferentes momentos de su crecimiento físico, emocional, psíquico y también espiritual, ¿sí? Porque los cuestionamientos sobre la fe que vas a escuchar en la adolescencia no los tienen cuando tienen 5 o 6 años. Entonces hay etapas donde su vida espiritual también va progresando, ¿sí? Son diferentes. Entonces entiende que ellos avanzan por etapas y trátalos según esa edad, según esa etapa. Hay una etapa donde ellos balbucean, pero balbucean porque no tienen la capacidad de pronunciar todavía las palabras correctamente, ¿sí? Sus músculos para poder hacer esto todavía no están desarrollados de la manera que un adulto los tiene desarrollados. Ahora, ellos sí entienden, aunque no pueden pronunciar las palabras. Entonces, háblales bien. ¿Y cuál ha sido el problema de los padres, especialmente las mamás? Ha sucedido eso, ¿verdad? De que todavía le siguen hablando a sus hijos de 5 o 6 años balbuceando, que no los han ayudado a que pasen a la escuela pronunciando bien. Entonces han tenido problemas porque ha pasado una etapa donde ya debería pronunciar relativamente bien, pero como no hubo una transición apropiada, acá se le siguió hablando balbuceando, él sigue hablando balbuceando. Entonces entra una etapa donde debería poder
hablar bien y no lo hace y tiene muchas dificultades en esa etapa, que las tiene que superar, se puede superar. Pero hubiese sido distinto si acá papá y mamá le siguen hablando bien, porque entiende las palabras cuando uno le habla bien, lo que no puede es pronunciarlas. Entonces, eso es un ejemplo sencillo de otras cosas que ustedes papás deberían hacer, de ayudarlos a ellos, y conociendo en esta etapa es esto. En esta etapa de 0 a 5, ella precisa poder responder a mi voz. Me ocupo en eso, me enfoco en eso. Bueno, en la adolescencia, vamos a hablar, no me voy a adelantar a eso, hay cosas propias de la adolescencia. Y que usted siga tratando a su hijo adolescente como si tuviese 7, 8 años, no es contraproducente eso, ¿sí? Eso es contraproducente. Así que usted tiene que entrar, ya no es un niño, ahora es un adolescente, tiene muchos cambios que está experimentando. También no me acuerdo con quién hablé esto esta semana. Pero en la adolescencia empezamos a tener una autopercepción de nuestro físico muy diferente. Y además porque en la adolescencia los cambios son raros, los cambios. No creces armónicamente en la adolescencia. Se te va creciendo el cuerpo, pero no crece armónicamente. Y de repente te ves que las orejas están más grandes que la cara, y después en los 18 se te acomoda todo, supuestamente. Si no se te acomoda es que ya es así. Esos cambios para muchos chicos es un impacto emocional muy grande. ¿Por qué? Porque dependen mucho de la opinión de afuera, especialmente la opinión de sus amigos. Y ahí viene el tema de las cargadas y todo eso, que algunos ni fu ni fa, pero para otros parece que es muy, muy importante. Bueno, tú tienes que saber eso, porque quizá tu hijo se te revela, está enojado, reacciona, no reaccionaba así, no me contestaba así, y capaz está enojado por eso, y tú lo tomas muy personal. Este es el problema de los padres, a veces, que lo toman muy personal, la rebeldía de los padres. Él puede en esa adolescencia estar enojado por otra cosa. Es más, nos enamoramos a esa edad. Yo me enamoré a esa edad. ¿Usted no se enamoró? Y hemos pensado en esa edad que era el amor de nuestra vida, ¿verdad? Y es un sentimiento muy profundo que antes no experimentábamos. Y si no se da esa situación, es probable que el adolescente se deprima, se sienta mal, no quiera comer. ¿Cuántos han bajado de peso en esa edad, verdad? Porque tenían problemas de imagen. Yo pesaba 58 kilos con esta altura a los 14 años. Era re flaco, pero pensaba que estaba gordo. Ahora me pasa lo inverso. Pero es probable que se enoje con usted, papá y mamá, pero en realidad su problema es otro. Entonces ahí hay que ser muy sutil para buscar los momentos. Si usted cultivó antes una buena relación con ellos, va a ser más fácil para poder charlar y dialogar y dejar que en un momento él se anime a contarte a ti, lo que le está pasando, cómo se siente y qué está sucediendo. Bueno, entender que van avanzando por etapas, pero no lo obligues a avanzar más de lo que ellos pueden avanzar, ¿sí? Hay algunos papás que han cometido el error de enseñarle a los hijos todo lo que van a aprender en la escuela primaria con anticipación porque tienen un hijo muy, muy rápido de mente, ¿no? Y cuando va a la primaria, ¿qué pasa? Se aburre, completa. Déjelo que aprenda por etapas lo que tiene que aprender. Déjelo que disfrute cada etapa, a menos que sea un niño genio como Beethoven, bueno, es otra cosa, pero surgen cada 100 años, surgen personas así. Déjelo que aprendan por etapas lo que tienen que aprender, ¿sí? No los obliga a avanzar más de lo que pueden. Pero tampoco no los retrase, reteniéndolos con sobreprotección al evitarle asumir responsabilidades, ¿sí? No retrase tampoco ese avance. Ya está, ya no es más bebé, ya no es más niño, ya no es más adolescente. Bueno, trate la etapa que vamos a hablar de eso también en los demás mensajes. Bueno, esto de relacionarte con madurez con él significa además entender que tus hijos son personas y no objetos, ¿sí? Esto es muy sutil, porque parte hay una cuestión de mucho cariño, expresiones muy cariñosas, pero a veces detrás, sin darse cuenta, algunos padres, especialmente madres, tiene que ver con mi, y después ponga todo lo que a usted se le ocurra ahí. Mi cosita, mi osito, mi bebito, mi chiquito, mi. Pareciera que termina siendo un objeto para ti. Y te olvidas que es una persona. Es una persona. Y a veces, en algunos casos,
se vuelven un objeto de validación para los padres, ¿sí? Como lo ven como su objeto, que depende de qué tal me van a ver los demás como mamá o cómo me van a ver los demás como papá, lo ven como el objeto de validación. Entonces tú tienes que actuar de esta manera para que no digan de mí que soy una mala madre, ¿no? O qué van a decir de mí en el barrio si vos la preocupación sos vos. Entonces es un objeto de validación y el hijo empieza a pensar que solamente es una cosa y no una persona. Ese ha sido un problema en los hogares, ¿sí? No te olvides que ellos son personas, no son objetos, ¿sí? No son tuyos, además. El mi, a veces es tan enfático que es mío. Y no son tuyos. La Biblia habla claramente de eso. Solo son personas que Dios te ha confiado para criarlos, ¿sí? Y pasar a la idolatría por los hijos es una cosa que a veces los padres no suelen percibirlo, ¿sí? Bueno, dialoga con ellos como personas. Por eso el asunto que son personas. Dialoga con ellos como personas, incluso especialmente cuando ya empezaron a hablar con vos. Del balbuceo empezaron a hablar, aunque son palabras sueltas, pero que están intentando armar una frase, dialoga con ellos como personas, ¿sí? No, hay momentos de divertimento con los chicos, y está bien que haya momentos de divertimento con los chicos, pero hay momentos que tú tienes que hablarles en serio, especialmente, bueno, pensaba en la edad de Amara, que ahora se las escucha con esa vocecita andando por la iglesia, pero está empezando a conversar ella. Ayer me abría el librito del caballo y me conversaba. Bueno, uno no tiene que jugar con eso, porque está conversando algo que para ella es importante. Entonces uno tiene que escucharle, decir, mira vos, ¿y qué es? Y hacerle preguntas. Y responde, uno no entiende, la madre solamente entiende todo eso. Pero tomarlo en serio, porque son personas y están conversando en su manera, ¿sí? Ellos tienen su propia individualidad, déjalos que ellos desarrollen esa individualidad. Si hay una de las cosas peores que pueden hacer los padres es comparar a los hijos. Vos tendrías que ser como... Es lo peor que puede hacer usted como papá o como mamá, compararlo. Porque su hijo es único, su ADN es único, sus huellas dactilares son únicas. Es una individualidad. No hay otro como él. Y usted le puede decir eso porque es una verdad. No hay otro como vos. Aunque usted tenga 8 hijos. No hay otro como vos. Vos sos único. Y si tiene 8 o 5 o 4, son todos diferentes. Y cada uno tiene sus propias características. Bueno, no se olvide eso. No trate de ponerlos en un molde en cuanto al hecho de su personalidad. Aprenda a amarlos como son. Algunos, si tiene más de un hijo, algunos hijos van a ser callados, van a ser introvertidos, pensantes. Otros van a ser extrovertidos, parlanchines, activos. O unos van a tener un tipo de emociones. Bueno, ámelo así, ámelo de esa manera. No le ponga el peso de que parece que usted no lo quiere porque es muy callado. No le haga eso. A pesar de que es muy callado, usted muestre el amor, porque usted quizá quiere conversar y su hijo es de 2 palabras, sí y no. Pero ámelo. Y hay otro que no para de hablar. Y quizá usted dice, vamos a buscar un equilibrio entre uno y el otro, pero ámelo así. Tiene una individualidad. Entonces tiene que ser amado de esa manera. Así que recuerde eso para poder relacionarse con él con madurez. Y lo último es, entienda que sus hijos son pecadores. Usted se va a relacionar con madurez con ellos cuando usted entienda que son pecadores. Los papás especialmente que son cristianos y que han tenido la oportunidad de criar sus hijos desde pequeños en una iglesia, cuando llega la adolescencia los hijos empiezan a descubrir y pensar y empezar a sentir cosas que antes no sentían, ni pensaban, ni veían, o no charlaban con otros. Y quizá él pueda venir con algunos temas que a usted le parecen difíciles y muy complejos. Entonces, usted entienda que él va a tener la libertad en esa edad para empezar a sentir y pensar cosas que son propias de su naturaleza pecaminosa. Entonces, en lugar de escandalizarse, acérquese. Me preocupa lo que dijiste, o por qué dijiste, o contame un poco más qué es sobre eso. Ayer mencionaba el otro día, bueno, en la escuela hablaron sobre qué sé yo, las mujeres de mala vida, vamos a ponerle allí.
Y en lugar de, no, esto no se menciona en casa, y bibliazos por la cabeza, entonces, ¿qué dijeron en la escuela sobre eso, no? Con calma y con cautela. Porque en el charlar con calma y con cautela, usted va a descubrir qué está pensando su hijo sobre eso, cómo él lo percibió y qué hay dentro de su hijo o de su hija sobre esos temas. Eso como cualquier otro más, ¿no? O qué piensa del feminismo. En lugar de estar todo el tiempo, eso es incorrecto, 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 hay una edad que usted se puede sentar a charlar con ellos y descubrir qué piensa su hijo, qué piensa su hija sobre eso. Entonces recuerde que son pecadores, así que no se asombre que surge el pecado. Hay uno de los canales que sigo sobre familia, que justamente hablaba, lo escuché el lunes o el martes, si no me equivoco, justamente hablaba sobre el tema de la rebeldía, de lo que llamamos la etapa de rebeldía de los hijos. Y quienes hablaban en el canal decía, me asombro de las madres que vienen diciéndome, mi hijo entró en la etapa de la rebeldía. Y como diciendo, ¿cómo? ¿No era rebelde antes? Y dice, no hay etapa de rebeldía. La rebeldía está siempre en el corazón de los hijos. Él es rebelde desde que nace. La rebelión está en su corazón. No hay una etapa de rebeldía. Lo que hay una etapa en la que él se siente con mayor libertad para poder manifestarla. Pero esa rebeldía estuvo siempre. Y a algunos padres parece como que, mi hijo no era así. Estaba ahí. Solo que tú no la podías ver porque no se presentó la oportunidad, pero eso estuvo siempre ahí. Entonces no te asombres de lo que puede surgir en el corazón de tus hijos, porque son pecadores. Y voy a decir algo un poco más serio que puede parecer negativo, pero no te asombres si alguno de tus hijos, querido papá o mamá, en algunos años decide no venir más a la iglesia. Porque es un pecador y si no se convirtió es probable que en algún momento no quiera estar más en la iglesia. Entonces, todas esas cosas pueden pasar y tú tienes que tener herramientas para enfrentar todo eso en la etapa adulta de tus hijos, ¿sí? Algunos de estos jóvenes adultos que están aquí están en la etapa ya de tomar esa decisión, ¿qué van a hacer con el Señor? Porque hasta ahora muchos de ellos venían porque los padres los traen. Pero hay un momento van a tener esa independencia para decir, ¿y ahora? Y ahora tenés que tomar vos la decisión por Cristo. Vos tenés que tomar la fe en tus manos. Y vos mismo vivir la fe que hasta ahora te ayudaron a vivir tus padres, vivirla vos. Vivirla vos. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué hay en tu corazón? Bueno, hoy me dediqué a los padres, queridos jóvenes, están muy aliviados, pero a partir de la próxima vez quiero hablar a los dos, a papá y a los hijos aquí presentes, ¿sí? Tus hijos inevitablemente llegarán a la vida adulta. En lugar de intentar vivirla por ellos, esa vida adulta, sé modelo de madurez que tantos necesitan ver ellos hoy. Entonces, no interfieras en su madurez, déjalo que ellos la vivan, pero prepáralos para esa madurez, ¿sí? Amado Dios, rogamos en el nombre de Cristo que tú uses tu palabra, estos principios que emanan de la Escritura y que tienen que ver con el día a día, con la experiencia de los padres con sus hijos aquí en nuestra iglesia. Deseamos tener la capacitación de las Escrituras para poder ejercer el rol en la crianza que honra tu nombre. Te pedimos tu bendición en nombre de Jesús.